Hace alrededor de 100 años atrás, la conocida fiebre española azotó al mundo, llevándose alrededor de 30 millones de personas de esta tierra. Y hace unos 500 años atrás, la peste bubónica afectó a distintas partes de Europa, entre ellos la ciudad de Wittenberg, en Alemania, donde un hombre, Martín Lutero, se encontraba residiendo. Este hombre recibió la orden de las autoridades de la universidad de salir de la ciudad para proteger su vida y la de su familia. Pero Martín Lutero se rehusó a hacerlo y prefirió quedarse en ese lugar para servir a otros, enfrentando una gran posibilidad de la muerte. En medio de esas circunstancias, Martín Lutero no se consideraba un gran valiente, un superhombre, sino un hombre con muchas debilidades. Y escribió una carta que podríamos titular «Se debe huir de una plaga mortal». En ella dijo lo siguiente: «Así que hay batallas por fuera y terrores por dentro, y realmente sombríos. Te pido a ti y a los demás hermanos que oren por nosotros para que podamos soportar valientemente bajo la mano del Señor y vencer el poder y la astucia de Satanás, ya sea a través de la muerte o la vida. Amén». Este hombre reconoce su temor. Y es por eso que en esta carta él pide oración por sí mismo para seguir adelante. La palabra de Dios nos habla acerca de que nuestra relación con Dios cambia toda nuestra manera de ver la vida. Y la Biblia describe a alguien que hizo el servicio supremo por la humanidad, el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que la noche previa a que él tenía que ir y enfrentar la muerte, no estaba pensando en sí mismo, no estaba enfocado en sus problemas y en su adversidad, sino que incluso en ese momento se tomó el tiempo de servir a los que estaban con él. Es por eso que el día de hoy veremos esto, sirviendo a otros a través del ejemplo de Jesús. Pero primeramente vamos a orar. Padre, vamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, confiando de que tú eres el Dios todopoderoso y soberano, y que nos puedes ayudar y dar entendimiento para comprender tu palabra, y que por medio del Espíritu Santo la apliques con poder a nuestra vida, para de esa manera vivir agradándote a ti. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, acompáñeme al libro de Juan, capítulo 13, versículos 12 al 17, y leo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Este mensaje, estos versículos que estamos viendo, lo dividiremos en dos grandes y simples partes. En primer lugar, quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Y en segundo lugar, quiénes somos nosotros y qué es lo que debemos hacer. ¿Quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros y qué es lo que debemos hacer? Vamos entonces a la primera parte y podemos decirlo así. Para servir, primero debes saber quién es Jesús. Si quieres que tu vida no sea un despropósito o que tenga un significado artificial, debes poner tu mirada en Jesús. Fíjate conmigo en el versículo 12, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
No sé si te das cuenta cómo comienza esta pregunta del Señor. Dice, ¿sabéis? En el versículo 7 dice así, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En este verso 12 dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Y si miramos el versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muchas personas piensan que la fe cristiana significa creer cualquier cosa. Creer lo que se me ocurra es una fe ciega, un salto al vacío. Pero en este pasaje nos damos cuenta que al menos en 3 partes el Señor insiste en la importancia de saber, de entender y de comprender. El cristianismo comienza en que nosotros comprendamos lo que estamos creyendo, comprendamos lo que Jesús nos dice. Durante este último tiempo sabemos que muchas personas están tratando de saber lo que está ocurriendo con esta pandemia que nos está golpeando. Algunos la han analizado desde el punto de vista epidemiológico y están tratando de buscar la manera de desactivar este virus letal. Otras personas están viendo cómo generar, ¿no es cierto?, buenas políticas de salud pública para tratar de disminuir los problemas. Y todos esos conocimientos, todos esos saberes son importantes. Pero acá estamos hablando de otra cosa. El Señor está hablando acerca de lo que está sucediendo en la vida de sus discípulos. Y si ellos, como personas individuales, entendían y comprendían lo que Él había hecho. Durante esta semana leí un comentario del Premio Nacional de Humanidades, Agustín Esquela, y este hombre decía lo siguiente: el mundo, la naturaleza, la propia especie humana, cada uno de nosotros somos auténticas contradicciones, grandes y pequeños a la vez, nobles y canallas, veraces y mentirosos, egoístas y solidarios. Y nadie sabe en qué momento saldrá una de las 2 caras. ¿Acaso esa no es una realidad del ser humano? ¿No es tu realidad y mi realidad? Que de pronto aparece una cara que uno jamás pensó que iba a hacerse pública, pero ahí está manifestada, visible a todos. Cosas que quizás uno no quería que se vieran. ¿Qué haremos para vencer esa contradicción que está dentro de nosotros? El Señor comienza diciendo en el versículo 12 y lo hace como pregunta y dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Por eso decimos que antes de servir, nosotros tenemos que saber quién es Jesús. Y esto es muy importante porque hay muchas personas el día de hoy que quieren hacer lo bueno, pero no saben cómo hacerlo. Y quizás más trágico aún, hay personas que quieren ayudar a otros y piensan que saben cómo hacerlo, aunque en el fondo no lo saben. El problema que estamos atravesando ahora es más profundo que falta de insumos médicos. Es más profundo de que debamos seguir estrictas reglas y normas para establecer en cuarentena. Podemos darnos cuenta que de alguna u otra manera el corazón del hombre siempre se trata de aferrar a algo, a una utopía, a un sueño que le ayude a vivir su vida de una manera mejor. Pero, mi amigo, las utopías que fueron forjadas, fueron trabajadas en el siglo XIX, que fueron puestas en práctica en el siglo XX, nos demostraron realmente que todas fallan en un punto común: el ser humano contradictorio, que es capaz de algo muy bueno, pero también de hacer cosas muy bajas. ¿Han logrado estas utopías destruir la contradicción humana? ¿Han vencido al egoísmo, a las mentiras y las canalladas? Y la respuesta claramente es no. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Y esto es lo que decimos. Es importante saber lo que hizo Jesús. Fíjense de nuevo en esta pregunta del versículo 12. ¿Sabéis? Y dice, ¿lo que os he hecho? Jesús está teniendo una reunión íntima con sus discípulos. Ya no están esas grandes multitudes que lo seguían. No están los fariseos haciendo preguntas quisquillosas. Está el Maestro y sus 12 discípulos. Y Él lo que quiere es que ellos entiendan en primer lugar, antes de hacer algo, que ellos entiendan lo que Jesús hizo. Y de alguna manera eso nos lleva a lo que sucede en el versículo 8 con lo que dice Pedro. Dice ese versículo, y Pedro dice lo siguiente: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió:
Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esa noche Jesús lavó los pies de sus discípulos para representar lo que haría al día siguiente al ir a la cruz y dar su vida para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. En el judaísmo siempre se representaba la limpieza física de las manos o de nuestro cuerpo para tratar de pensar y de hablar acerca de la limpieza que obteníamos de nuestro corazón y de nuestra conciencia. Y la Biblia dice que eso fue lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. En el libro de Hebreos, el autor dice en el capítulo 1, versículo 3, en la segunda parte, Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús sirvió al ser humano al entregarse voluntariamente en la cruz y pagar por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Pero mi amigo, no solamente es importante saber lo que hizo Jesús, sino que es importante saber quién es Jesús. Y fíjense lo que dice el Señor en el versículo 13 y 14. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No sé si lo notó, pero Jesús se refiere a Él mismo con dos títulos que sus propios discípulos se referían a Él: Maestro y Señor. El maestro en el periodo del primer siglo se podía nombrar, ¿no es cierto?, en arameo como el rabí, el maestro o el rabino para nosotros en la actualidad. Y era un maestro al cual le seguían un grupo, ¿no es cierto?, de sus discípulos y estaban atentamente escuchando todo lo que ese maestro tenía que decir. Pero el Señor va más allá y dice que le llamaban Señor. Ese título se daba en el tiempo del Señor Jesucristo para referirse al dueño de una casa grande, un hombre que tenía grandes terrenos, tenía mucha gente trabajando a su cargo, y dentro de esa gente que trabajaba para él, habían muchos que eran esclavos, siervos, personas que tenían que trabajar las 24 horas todos los días de la semana para satisfacer las órdenes del amo. Y el Señor nos está diciendo que Él era el Maestro, Él es el Maestro y el Señor. Pero este Maestro y Señor rompe con todo el molde del primer siglo. Lo increíble es que Jesús, como Maestro y Señor, no hizo valer su derecho, no se abrazó a su posición, sino que simplemente sirvió. Por eso es importante preguntarnos, ¿quién es Jesús para ti? Él es el maestro que puede enseñarte aquello que no se encuentra en los libros de filosofía, ni las utopías políticas. Él puede enseñarte a amar cuando quizás tu corazón está lleno de rencor y amargura. Él, por otro lado, es el Señor que puede corregir tu caminar y decirte, estas cosas están mal, no debes ir por ahí, y mostrarte por dónde caminar. ¿Cómo puedes tú, cómo puedo yo servir bien a otros? Y tenemos que reconocer esto. Ni siquiera sabemos lo que nosotros necesitamos. Cuánto menos podemos saber lo que otras personas necesitan. Por eso necesitas saber quién es Jesús. Él es el punto de referencia sobre el cual puedes dibujar una vida significativa y relevante. Él es la base firme sobre la cual puedes edificar un fundamento que no está basado en supuestos indemostrables, sino en el Dios inconmovible. Por eso lo primero que tenemos que hacer es esto, saber quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Pero, en segundo lugar, tenemos que saber quiénes somos nosotros y qué es lo que debemos hacer. Para servir, debes saber quién eres gracias a Jesús. Tu identidad como persona no la puedes obtener buscando dentro de ti o escarbando en alguna fuente de filosofía. Solo la puedes obtener del Dios que te creó. El filósofo español José Ortega y Gasset dijo lo siguiente: la nota más trivial, pero a la vez la más importante de la vida humana, es que el hombre no tiene otro remedio que estar haciendo algo para sostenerse en la existencia. La vida nos es dada, puesto que no nos la damos a nosotros mismos,
sino que nos encontramos en ella de pronto y sin saber cómo. Tiene que cada hombre decidir por su cuenta y riesgo lo que va a hacer. Pero esta decisión es imposible si el hombre no posee algunas convicciones sobre lo que son las cosas en su derredor, los otros hombres y él mismo. Y acá el Señor lo que está haciendo es mostrarnos la importancia de saber lo que hace un cristiano. Fíjate en el versículo 15. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La palabra ejemplo puede también traducirse como molde. De alguna manera Jesús está diciendo, yo soy el molde de ustedes. Yo soy el modelo, el patrón a seguir por ustedes, para que lo que yo he hecho, ustedes también lo hagan. Pero no solo eso. El Señor no solamente nos pide que hagamos algo, sino que lo hagamos sabiendo realmente quiénes somos nosotros. Y déjeme decirle esto, creo que es en este punto donde las personas empiezan a tener problemas con el cristianismo. Pero este punto es importante y es vital que lo entendamos. No solamente se trata de entender quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. No solamente se trata de saber lo que debemos hacer, sino es muy importante que sepamos quiénes somos nosotros. Si tenemos un concepto equivocado de quiénes somos nosotros, entonces fallaremos en lo que Él demanda. Y esto está expresado en el versículo 16. Dice lo siguiente, de cierto os digo. Y quiero detenerme antes de continuar. Hemos leído de los versículos 12 y estaremos estudiando hasta el 17. Pero es increíble pensar esto. En este versículo 16 el Señor repite esta frase, de cierto os digo. De alguna manera lo que Él está diciendo es lo siguiente, miren, les voy a dar una idea relevante, les voy a marcar un punto esencial para que ustedes puedan destacar esto y saber que esto es clave en sus vidas, saber realmente cuál es la identidad de ustedes. El Señor lo dice utilizando una palabra que para nosotros es muy conocida. En realidad el Señor dice lo siguiente, amén, amén les digo. Y acá viene esto que es importante que tú y yo comprendamos. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. No sé si te das cuenta de la manera en la cual el Señor se dirige a esos hombres que tenía ahí. El día de hoy los seres humanos y a través de toda la historia están buscando siempre buscar una propia identidad. Y mi amigo, si algo ha sucedido con esta plaga es que muchas personas a través del mundo se han visto impedidas de ejercer su oficio o su profesión. Aquello que a lo mejor les costó años estudiar, sea, ¿no es cierto?, en una institución pública como la universidad o a lo mejor en algo privado y que lo colgaron en la pieza o en el dormitorio, en alguna muralla y lo tenían ahí enmarcado como algo importante, muchos el día de hoy no lo pueden realizar. Otros hombres que se han dedicado durante décadas de su vida a un oficio con el cual se han ganado el sustento de sus vidas, en este momento muchos son impedidos de hacerlo. Por eso cuando tratamos de buscar nuestra identidad en lo que hacemos, estamos muy confundidos. Y el Señor está refiriéndose a estos discípulos y no le dice esto, Pedro, tú eres el pescador. No le dice, Mateo, tú eres el que cobra impuestos. No. Él les dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El Señor se refiere a esos discípulos como siervos y enviados. Está diciéndonos que tú y yo, si realmente hemos entendido la verdad del Evangelio, al mirarnos a nosotros mismos y al entender nuestra identidad, debiésemos decir esto, yo soy el siervo de Jesús, yo soy el enviado de Jesús. La palabra siervo es una palabra conocida y que se puede traducir simplemente como esclavo. Esta definición es fuertemente golpeadora para nuestro orgullo humano. Nos dice que los seres humanos no somos dueños del mundo, de nuestra vida, de la tierra, de nuestro destino, ni de los seres que amamos que nos rodean. Somos simplemente siervos. En otra ocasión, en Lucas capítulo 17, versículo 10, el Señor lo dijo así, así también vosotros, cuando hayáis hecho
todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y no solamente eso, el Señor dice además que hemos sido enviados. Él nos envió. Él nos envió para algo, con un propósito. Y esto es lo maravilloso. Nosotros no teníamos que descubrir un propósito para nuestras vidas. Nosotros no tuvimos que inventar un propósito y estar noche tras noche, como decía Ortega Gasset, mirando la vida y diciendo, ¿para qué estoy acá en la tierra? Sino que lo único que tuvimos que hacer es ir al Maestro y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos dice, yo te envío con esta misión, como lo hizo con Isaías. Yo te envío con un objetivo, con una meta. Mi amado hermano, solamente cuando entendemos nuestra identidad, cuando entendemos que delante de Jesús somos siervos y enviados, solamente ahí podemos servir realmente, no solo con la acción correcta, sino con la actitud correcta. ¿Cuántas cosas buenas que nosotros podríamos haber hecho o que hemos hecho en nuestra vida han sido manchadas porque lo hemos hecho con la actitud incorrecta? Una escritora norteamericana llamada Ruth Harms Colkin escribió un poema titulado Me pregunto. Y me gustaría leerlo para ti. Dice, tú sabes, Señor, cómo te sirvo, con gran fervor emocional, bajo los reflectores. Tú sabes con cuánto fervor hablo por ti en el club femenil. Tú sabes con cuánta efervescencia promuevo un grupo de compañerismo. Tú sabes mi entusiasmo genuino en un estudio bíblico, pero ¿cómo reaccionaría yo, me pregunto, si me señalaras un recipiente de agua y me dijeras que lave los pies encallecidos a una anciana encorvada y arrugada? Día tras día, mes tras mes, en un cuarto en donde nadie lo viera y nadie lo supiera. Cuántas cosas buenas que tú y yo podríamos haber hecho en nuestra vida han sido manchadas por una actitud incorrecta. Porque no hemos visto a nosotros como el foco de atención. No hemos visto a nosotros como aquellos donde debe llegar toda la atención. Y no nos hemos dado cuenta que hay un solo Maestro, que hay un solo Señor y que nosotros solamente somos siervos y enviados. Pero, mi amado amigo, lo más maravilloso de lo que el Señor está describiendo acá, de lo que implica realmente servir a otros, no solamente con la acción correcta, sino con la actitud correcta, es lo que Dios promete en el versículo 17. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice así, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Un cristiano es alguien que se ha mirado a sí mismo y se da cuenta que es incapaz de trazar su propio rumbo, que ha mirado en la cacofonía de voces y de ruidos de nuestra sociedad posmoderna y se ha dado cuenta que no tiene qué voz seguir, no tiene una dirección clara, son ruidos sin ningún sentido ni propósito. Pero de pronto ha vuelto su mirada y ha puesto y clavado su mirada en Jesús y se ha dado cuenta que Él es el Señor y el Maestro. Se ha dado cuenta que este Señor y Maestro no se aferró a su posición como algo a lo cual no soltar, sino que se despojó a sí mismo, se hizo siervo, tomó forma de ser humano y vino y habitó entre nosotros. Y ha quedado impactado por esta verdad de lo que Jesús es. Y cuando ha visto eso, ha escuchado esa voz que dice, yo he sido el ejemplo, tú tienes que ahora hacer lo mismo. Pero quiero que conozcas realmente quién eres tú. Y el Señor va y te dice, tú eres simplemente un siervo, tú eres un enviado. Y mi amigo, eso en vez de entristecernos, nos produce un gran alivio. Por no tener que colocarnos en una posición que sabemos que no podemos sustentar. Nos colocamos en el lugar que nos corresponde y nos da descanso al saber que el amo y el maestro que nosotros tenemos es alguien que va a cuidar de nosotros y va a estar con nosotros siempre y no va a permitir que ninguna cosa suceda y que cuando nosotros le servimos, Él se agrada de nosotros. Y Él dice acá que va a bendecir a aquellos que hagan la voluntad que ha mandado para nosotros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
Mi amigo, estamos nosotros enfrentando una situación en este mundo para la cual ninguno de nosotros estábamos preparados. Pero Dios, el Dios que conoce todas las cosas, lo sabía. Y no solamente quiere que nosotros atravesemos esta gran prueba, sino que en medio de esta gran prueba podamos servirle y reflejarle. Ahora bien, si tú eres cristiano, ¿cómo puedes servir? Déjame decir algunas cosas que quizás pueden ser de ayuda. Puedes tomar tu teléfono, marcar a lo mejor alguno de tus contactos, de personas que quizás están luchando con la ansiedad, el temor y la soledad, y tener un tiempo para ellos. O puedes hacer algo quizás más arriesgado. Puedes tomar parte de ese dinero que en este momento quisieras atesorar y cuidar, porque al igual que yo, no sabemos cuándo esto va a terminar, e ir en ayuda a otros que en este momento están pasándola mal. Y finalmente, puedes ir y abrir esta palabra luego de haber orado y decirle a otro: quiero hablarte de quién es Jesús, de el Maestro y el Señor que quiere ser el Maestro y Señor de tu vida. En una sociedad altamente tecnológica e hiperconectada, nuevos dolores aparecieron y nuevas penas nos golpearon. Pero mi amigo, si tú no eres cristiano, si aún no has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida, déjame decirte esto: no sirvas aún. No sirvas, porque ninguna clase de servicio va a lograr arreglar tu relación con Dios. Vas a producir un bien temporal en otro, pero hay algo más importante, más urgente, más necesario que tú tienes que hacer. Y es ir a Jesús y mirar a Jesús y ver quién es Jesús y lo que Él hizo por ti. Ese servicio no lo vas a poder encontrar en ninguna parte del mundo. Podrás a lo mejor sufrir una enfermedad terrible en este mundo y estar profundamente agradecido del equipo médico que te salvó la vida y que te sacó adelante. Pero mi amigo, lo que hizo Jesús es más valioso que cualquier equipo médico en este mundo. Porque Él fue a la cruz del Calvario sabiendo que venía a servir a los seres humanos que eran incapaces de salvarse a sí mismos. Estuvo ahí en la cruz y cuando estaba ahí dijo: consumado es. Y toda la deuda de tu pecado, de cada pensamiento, de cada acción o de cada cosa buena que te privaste y no quisiste hacer, Jesús lo pagó en la cruz por ti. Mira a Jesús y lo que hizo por ti al hacerse hombre. Él vino para servirte en algo que nadie más te puede dar. Él vino no para salvarte de un minúsculo virus, sino para salvarte de ti mismo, de tus hierros, de tus fracasos, de tus pecados. Mi amigo, hace 100 años atrás, la fiebre española azotó al mundo y se llevó a muchas personas. Hace 500 años atrás y 800 años atrás, otras pestes afectaron a este mundo. Y ahora tú y yo estamos viviendo algo como eso. Pero mi amigo, durante todo este tiempo hay alguien que no ha cambiado. Y ese es Dios, que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestras aflicciones y que nos ha acorralado para mirar a los ojos a la muerte y preguntarnos a nosotros mismos: ¿tengo miedo de atravesar por ella? Mi amigo, si tú sacas los ojos de la muerte y miras primero a Jesús, luego podrás volver a ver a la muerte y decir: no tengo miedo. No porque sea un gran hombre, no porque sea una gran autoridad o porque sepa mucho, sino porque he confiado y he creído en el Señor que venció la muerte. Padre, gracias te damos. Enséñanos a mirar a Jesús. Enséñanos a seguir el ejemplo de Jesús. En el nombre de Él. Amén.